Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jair y bueno, voy a presentarnos. Él es mi compañero Axel, es mi compañera. Iris, Bueno, nosotros vamos a hablar sobre lo que son las transformaciones. Yo voy a explicarles lo que es el proceso de rotación. yo voy a explicar qué es la traslación utilizando un óvalo y también el escalamiento en un polígono. Yo les explicaré lo que son las curvas de Bézier mediante Quad Curve, Cubic Curve y Pac 2D. Y bueno, eso es todo como tal. Sin más preámbulos, iniciamos el video. Hola, mi nombre es Iris y yo les voy a enseñar a cómo dibujar un óvalo en Java utilizando la herramienta de NetBeans. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear el nuevo proyecto. Nombramos, en este caso yo lo nombré óvalo, le damos finish y se crea. Bueno, yo ya lo tengo hecho, así que lo que vamos a hacer es NetBeans por default, por defecto, nos da la clase public class óvalo. Lo que yo hice fue agregar un extends JPanel. Bueno, el JPanel es un panel donde se dibujará las figuras. La clase óvalo hereda de JPanel para que podamos sobreescribir el método Component y dibujar directamente. JPanel siempre nos va a pedir importar un Java, no me acuerdo si es streaming o AU. Bueno, creo que es AU. Nos va a pedir importarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es para que no nos aparezca el chorizo de importaciones, es agregar un asterisco. Y es todo. Bueno, insertamos un override. Yo lo que hice fue insertar el código. Si lo quieres escribir, pues también se puede, pero pues es más tardado. En override método, component, buscamos Pine component graphics C y generamos. Yo lo tengo que generar. Bueno, override indica que estamos sobreescribiendo el método Component de JPanel. Y protect void Component graphics es un método que se ejecuta automáticamente cuando el sistema necesita repintar el panel. Y Component Graphics llama al método original para importar el panel antes de dibujar algo nuevo. Y ahora vamos a agregar un lápiz. Para agregar un lápiz, agregamos Graphics 2D, lápiz 2D es igual a Graphics 2D Graphics. Lo que hace esto, convierte un objeto Graphics a Graphics 2D, ya que este tiene más funciones avanzadas para poder dibujar. Ahora vamos a definir el tamaño del óvalo, aunque en mi clase de graficación me enseñaron a hacerlo de hacer primero el main, o sea, definir la ventana y el pizarrón, y ya después dibujar el óvalo. En este caso no lo voy a hacer así, lo voy a hacer primero a definir el tamaño del óvalo. Bueno, int ancho. Int ancho es igual a 300. Define el ancho del óvalo en 300 píxeles. Y int alto es igual a 200 porque este igual define la altura del óvalo en 200 píxeles. Y vamos para obtener el centro del panel. Bueno, int tx, bueno, lo que hacemos es que el x y y, pues es como está la gráfica de cruz, que no recuerdo cómo se llama. Vamos a agregar esos valores. Lo que hacemos es que el get width obtiene el ancho total del panel y el
getHeight obtiene la altura total del panel. ¿Y por qué dividimos sobre 2? Porque Cx es igual a getWidth sobre 2. Calcula el centro horizontal del panel. Y Cy, getHeight sobre 2, calcula igual el centro vertical del panel. Y ahora vamos a centrar el óvalo. Bueno, lápiz 2D punto traslate X y Y mueven un punto de inicio de un dibujo a una nueva posición. Y Cx menos el ancho sobre 2 mueve el óvalo a la izquierda para que quede centrado. Y Cy menos alto sobre 2 mueve el óvalo hacia arriba para que quede igual, centrado. Y para dibujar, am, para dibujar el óvalo, le damos lápiz 2D.set color. Nosotros elegimos un color azul, aunque podemos elegir varios colores. Y pues define el color del óvalo. Y lápiz 2D.fill oval 0,0 ancho, alto. Dibuja el óvalo azul con las dimensiones de 300 por 200, que estas van a ser las dimensiones que vamos a agregarle al pizarrón. Bueno, este 0,0, como ya hemos trasladado el sistema de coordenadas del centro, el óvalo se dibuja ahí. Ahora vamos con el método MINE, aunque se recomienda hacer primero el método MINE antes de dibujar el óvalo. Bueno, agregamos un JFrame. JFrame, yo nombré ventana igual a new JFrame, el nombre pues es ventana. Lo que hace esto es que crea pues el título de la ventana y creamos y configuramos el panel. Yo le puse óvalo, pizarrón igual a new óvalo. Esto crea una instancia de óvalo que contiene el panel pues donde se va a dibujar el óvalo. Y vamos con el color. Pizarrón.setBackgroundColor. Yo elegí color blanco. Crea pues una instancia, establece el fondo del panel pues en color blanco. Y con el tamaño pizarrón.setReferenceSize, new dimensión, agregué 750 por 500 píxeles. Ahora configuramos el JFrame de ventana. Bueno, ventana.setDefault close operation jframe.exitOnClose cierra el programa cuando el usuario cierra la ventana. Ventana.setLayout new flow layout usa un diseño de flow layout para organizar los componentes dentro del JFrame. Y el add pizarrón agrega el panel del pizarrón a la ventana. Ventana.pack ajusta automáticamente el tamaño de la ventana para que se acomode al panel. Y set location relative to null centra la ventana en la pantalla. Y set visible true muestra la ventana en la pantalla. Y si ejecutamos el programa, se muestra esta imagen. Y eso es todo. Yo voy a explicar qué hace la traslación en el código. Bueno, este es el código que ya teníamos anteriormente, solamente le agregué algo más para que el óvalo se pueda mover hacia abajo, del medio hacia abajo. Bueno, 1. Agregamos in
desplazamiento X. Y desplazamiento Y, pues esta es la variable que mueve al óvalo a 100 píxeles hacia la derecha y a 50 píxeles hacia abajo. Entonces se aplica la traslación lápiz.traslate cx menos el ancho sobre 2 más el desplazamiento x, cy menos alto sobre 2 más desplazamiento y. Esto calcula la posición centrada del óvalo y le suma los valores de traslación para moverlo. Y pues para restaurar, pues opcional, no es necesario. Para restaurar la traslación, pues es lápiz.traslate menos cx menos el ancho sobre 2 más el desplazamiento menos y más alto sobre 2 más desplazamiento y. Devuelve al sistema de coordenadas su estado original para evitar que otras figuras se muevan también, pero pues en este caso no creo que sea necesario porque no tenemos más figuras, así que pues es opcional, lo eliminamos, no pasa nada. Ejecutamos el código. Y listo, eso es todo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Yair. Yo voy a explicarles sobre lo que es la rotación mediante una figura geométrica, lo que viene siendo un rectángulo dentro de las graficaciones en un programa hecho en Java. Bueno, para empezar explicando el código, voy a explicar la definición del paquete. Esto que vemos aquí, donde se package demográficas, ya es la definición del paquete, lo cual indica que la clase pertenece al paquete de demográficas. De ahí, posteriormente, seguimos con la importación de las librerías. Ok. Se importan las clases necesarias de JavaAunt y Java Swing, los cuales son Basic Stroke, Color, Dimension, Flow Layout, Gradient Paint, Graphics 2D, Affine Transform, las cuales son utilizadas generalmente para manipulación gráfica. El JFrame y JPanel permiten crear la interfaz gráfica. En Close define el comportamiento al cerrar la ventana. Bueno, después de crear las importaciones, eh, vamos con lo que es la definición de la clase. Vemos que el public class demographic extends JPanel nos dice que la clase demográfica hereda del JPanel, lo que permite dibujar gráficos dentro del panel. En el método paintComponent, ese que está aquí, el método paintComponent, se sobrescribe el método paintComponentGraphicsG. Lo tenemos como override porque es una sobreescritura. En el super paintComponentG es la que limpia el área antes de dibujar. Graphics, en Graphics Lápiz 2D, que es igual a Graphics G. Este convierte a gráficos en gráficos 2D para mejorar funciones de dibujo. En creación de un degradado, bueno, nuestro rectángulo va a tener un degradado. Aquí en esta parte hicimos lo de la creación del degradado. Ponemos que Gradient Paint degradado es igual a New Gradient Paint. Estos números que vemos aquí son la equivalencia de dimensiones y color, que son el 100, 200 y el color, punto del color que queremos. Por ejemplo, yo elegí el blue, el 300, 200, el color red. De ahí se crea un degradado que cambia de azul a rojo. En lápiz 2D, perdón, en lápiz 2D, set paint.
el degradado, entre paréntesis. Perdón, escondo un poco más. Esto aplica el degradado definición del grosor del trazo. De ahí, en lápiz 2D Step Stroke, que tenemos el New Basic Stroke en 150 o 120, no importa la magnitud que le queramos poner. Vemos que se establece un grosor de línea de 150 píxeles en la obtención de dimensiones del panel. Aquí vemos que int panel weight es igual a get weight. Esto obtiene el ancho del panel. En int panel height igual a get height obtiene la altura del panel. De ahí nos pasamos a las dimensiones y posición del rectángulo, que lo que es el rect weight, que le damos una magnitud de 300, lo cual define el ancho del rectángulo. En rect height con 150 define la altura. De ahí, aquí calculando las coordenadas para centrar el rectángulo, perdón, las coordenadas para centrar el rectángulo, tenemos que, perdón, permítame un momento, ahí le cortas un rato más, ya me perdí. Ok. Para calcular la coordenada para centrar el rectángulo, tenemos que int rect x es igual a panel weight menos rect width entre 2, lo cual calcula la posición x centrada. Int rect y en panel height menos rect height entre paréntesis entre 2. Esto calcula la posición y la centrada en el centro del rectángulo. Aquí, para calcular el centro del rectángulo, usamos también estos comandos, lo cual es el incenter x, el rect x más rect y en 2, lo cual calcula el centro x, y el center y va a calcular lo que es la posición centrada del rectángulo. Ok, bueno, en esta parte, en aplicar transformaciones para rotar al rectángulo en su centro. En Affine Transform, Transform crea un objeto de transformación. El Transform Rotate nos rota 30 grados alrededor del centro. También donde inicializamos el lápiz 2D Set Transforming, esto aplica la transformación. Para el dibujo del rectángulo utilizamos el lápiz 2D Draw Rect, lo cual va a dibujar el rectángulo en la posición calculada. Con el método main vamos a ejecutar, perdón, con el método main vamos a ejecutar la aplicación mediante el public state void main strings. Bueno, el programa jframe y esto igual a jframe, en esta parte, podemos ver que son las demostraciones gráficas que crea la ventana con un título. El demográficas pizarrón instancia el panel de dibujo y pizarrón set preference size nos define el tamaño del panel. Ok, nos define el tamaño del panel. Y el pizarrón set background en color negro nos va. Ah, perdón, ¿es esta? En color negro. Nos va a establecer un fondo negro. Y ya en la configuración de la ventana, ventana ADD tamaño. En configuración de la ventana, tenemos que ventana.add, el pizarrón agrega el panel de la ventana. En ventana set layout, usa flow layout para la disposición de los componentes.
En ventana set size 800,600 establece el tamaño de la ventana. En ventana set default close operation, aquí utilizamos el exit on close, lo cual permite cerrar la ventana correctamente. La ventana set location relative centra la ventana en la pantalla y ventana set visible muestra la ventana. Bueno, en resumen, este código crea una aplicación gráfica en Java con Swing, dibuja un rectángulo con de grado azul rojo y lo rota a 30 grados y lo muestra en una ventana, lo cual se utilizan las clases de out y swing para los gráficos y colores de transformación geométricas. Y bueno, voy a correr el programa para que vean cómo quedó el rectángulo. Como pueden ver, tiene lo que es el degradado que descubrimos y tiene la rotación de lo que es los 30 grados. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hola chicos, nuevamente muy buenas tardes. Voy a explicarles el presente código en el cual utilizamos un polígono o un triángulo y bueno, para posteriormente explicar el método del escalonado. Bueno, la importancia del código tenemos lo que son las librerías. Importamos estas librerías o bibliotecas necesarias para trabajar con gráficos y la interfaz de usuario en Java Swing. Para lo que usamos Java Swing son para crear las ventanas y el panel, y Java Aunt para manejar gráficos, colores y dimensiones. De ahí tenemos lo que es la definición de la clase polígono escalonado. Yo le puse ese nombre porque pues vamos a explicar lo que es el polígono y posteriormente el escalonado. Esta clase se extiende de un JPanel, lo que significa que puede actuar como un área donde se puede dibujar gráficos. De ahí tenemos el método PaintComponent sobre una escritura, el override. Este método se ejecuta automáticamente cada vez que es necesario redibujar el panel. También tenemos lo que es el super. Se llama super PaintComponent para limpiar la pantalla antes de dibujar. Y también utilizamos Graphics 2D para mejorar las capacidades de dibujo. Aquí en este apartado tenemos lo que es la creación del triángulo. Se definen dos arreglos, X point y X y Y point, con las coordenadas de los vértices del triángulo. Se usa New Polygon X point y point 3 para crear el polígono. Y de ahí pasamos a dibujar el triángulo. En este apartado del código pasamos a dibujar el triángulo. Se establece el código rojo con lápiz y .set color para señalar que el triángulo lo vamos a pintar de color rojo. Aquí podemos cambiarlo, si no lo queremos de rojo, pues lo podemos cambiar, por ejemplo, el negro. Posteriormente nos imprimirá el triángulo en color negro. De ahí se usa el lápiz 2D Fill Polygon triángulo para dibujar el triángulo con color de relleno. En el método Mind, para mostrar la ventana, se crea el JFrame llamando ventana. Se instancia el polígono escalado como un objeto pizarrón y que servirá como lienzo. De ahí se establece el tamaño del panel con set preference con un tamaño de 750,500 y se configura la ventana para que se cierre con set default operation con JFrame exit on close y se usa la ventana en punto set visible en verdadero para mostrar la ventana en pantalla. Y como conclusión, este código crea una ventana con un triángulo, bueno, anteriormente lo creaba con un triángulo rojo, ahora lo crea con un triángulo negro. Eh, y dibujando en su interior. Si queremos agregar el escalonado, se los mostramos más adelante. Yo voy a mostrarles lo que es la creación del triángulo. Procederé a correr el programa. Como pueden ver, aquí tenemos el triángulo que creamos hace unos momentos. Y si, si recuerdan que le cambiamos el color a negro, otra vez si quieren se lo volvemos a poner en rojo. Por ejemplo, o amarillo, le ponemos amarillo.
y otra vez volvemos a correr. Y ven, como pueden ver, tenemos ya creado el triángulo. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Los dejo con mi compañera. Hola, yo soy Iris y en esta parte del video vamos a explicar cómo aplicar el escalamiento en un polígono usando Java, Graphics 2D. Veremos cómo cambia el tamaño de una figura al modificar un factor de escala. Bueno, en la parte anterior donde mi compañero Jair explicaba el código, veíamos que la figura se ejecutaba en una esquina de la pantalla. Este polígono que tenemos aquí, que es un triángulo, se ejecutaba, bueno, se mostraba aquí en esta parte de la pantalla. Y entonces, gracias al escalamiento, podemos observar que la figura está centrada y ha aumentado su tamaño. El factor 2.2, la figura es el doble de grande, y en el factor 0.5 la figura es la mitad de su tamaño original. Bueno, vamos a analizar el código. Veamos una parte del código donde se aplica el escalamiento. Lápiz 2D.escala, escala, coma, escala, es donde se aplica el escalamiento. Aquí pues la escala tiene el valor de 2.2, lo que significa que si multiplicamos por 2 todas las coordenadas de la figura, esta aumentará. Antes de un punto estaba en 50,100 y después del escalamiento estará en 100,200. En la parte del código, primero obtendremos el centro del panel y definiremos un triángulo. Aquí lo tenemos, el centro de X del panel y el centro de Y del panel. Se calcula el centro del panel para que la figura pueda estar correctamente posicionada. Se crea un triángulo de 3 puntos X y Y luego se muestra el escalamiento aplicado. Aquí. Bueno, el lápiz.translate mueve la figura del centro del panel y lápiz.2D duplica su tamaño y el translate -50,-50 reajusta la posición después del escalamiento. Y vemos el efecto del escalamiento en el código, pues que es la figura que les mostré al inicio, ha duplicado el tamaño. Sin escalamiento, pues la figura se muestra en su tamaño original. Y así es como hemos visto cómo el escalamiento en Graphics 2D cambia su tamaño de un polígono al multiplicar sus coordenadas. También aprendimos cómo aplicarlo en Java. Espero que te haya sido útil. Bueno, ahora pasaré a explicar lo que es las curvas de Bézier en Java. En este caso empezaremos con el ejemplo de Quack Curve con 2D. Iniciaremos pues con nuestro programa. Crearemos primero crearemos el método paintComponent, el cual iniciaremos con superPaintComponent, el cual este ayudará a limpiar la pantalla antes de dibujar, esto evitando trazos superpuestos entre redibujos. Después usaremos el Graphics 2D. Este lo que hace es convertir el Graphics en Graphics 2D, que tiene más funciones avanzadas para poder dibujar. Ahora pasaremos a definir nuestros puntos para crear una curva. De eso vamos a crear una curva básica. Iniciaremos con los comandos, con los puntos X1 y Y1, que será nuestro punto inicial. Pasando a X2 y Y2, que será nuestro punto final. Y CX y
CY será nuestro punto que jalará la curva, nuestro punto de control que creará la curva. Después procederemos a crear a dibujar la curva de Bézier, la cual iniciaremos creando un objeto quadcurve 2D.float con los 3 puntos, que son los siguientes, 3 puntos, x1 y y1, que son para el punto inicial, cx y cy, que son para el punto de control, y x2 y y2 para el punto final. Después estableceremos un color, en este caso yo puse el color azul, para que de esta forma la curva será de color azul. Y con el G2D Draw se dibuja la curva en el Graphic 2D. Esto es lo que para el pequeño dibujo. Después pasaremos a crear los puntos que marcarán, en este caso serán 3. El punto inicial, el punto final y el punto de control. En este caso le vamos a dar un color rojo. Y bueno, aquí volvemos a marcar los comandos, que es para x1 y para y1 es el punto inicial, cx y cy es el punto de control, el que creará la curva, y x2 y y2 creará el punto final. A continuación pasamos a dibujar las líneas auxiliares para entender nuestra curva. Esto lo único que hace es marcar la línea que conecta del punto inicial al punto de control y del punto final al punto de control para entender de qué forma el punto de control está jalando la curva. Y bueno, por último, pues crearemos la ventana, el JFrame, donde será nuestro pizarrón, donde se dibujará la curva. Creamos la ventana JFrame con el título, con el título de curva de Bézier cuadrática. Se crea un panel, curvas de Bézier, y se agrega a la ventana, esta, y se configura la ventana. Este primer punto, el frame set size, es para definirle un tamaño a nuestro pizarrón, en este caso será 300 por 300. El set default closer operation cierra el programa al cerrar la ventana. Y el set visible hace que sea visible la ventana. Este es un boolean que tal es true, que es para confirmar que la ventana sea visible. Ahora pues pasaremos a correr el programa. Okay. Y como ven, este es el resultado. Así es como quedó la curva. Como vemos, tenemos la curva con la curva en color azul, como pusimos en el programa. Tenemos los puntos, punto inicial, punto de control y punto final de color rojo, y estas pequeñas líneas grises son los puntos de referencia para entender cómo el punto de control jala la curva con los puntos de inicio y de final. Ahora que si quisiéramos voltear la curva, hacerlo al revés, podemos hacer que este punto se vaya allá arriba de la siguiente forma. Bien, como saben, estos son los comandos para los puntos. No sé, podríamos poner que el punto inicial lo dejamos en el punto X en 50, pero en el punto Y que se encuentre a, no sé, a 200. El punto final también lo ponemos a 200. Y esto quedaría a 200. Así, aquí ya bajamos tanto el punto inicial como el punto final a una parte baja. Y ahora subimos el punto de control para invertir la curva. No sé, lo ponemos 50, por ejemplo. Y ahora quedaría de la siguiente forma. Así. Ahora ya invertimos la curva. Como ven, ahora está viendo al revés. Es igual. Punto inicial, punto final y el punto de control. Bueno, continuando con las curvas de Bézier, ahora pasaré a explicar cómo hacer una curva usando Cubic Curve 2D.
Bueno, regresamos como con el ejemplo anterior. Creamos una clase. Iniciamos definiendo nuestros puntos para nuestra curva con nuestra curva de Bézier cúbica. En este caso tendremos 4 puntos: el punto inicial, como en el ejemplo anterior, el punto final, y por último tendríamos 2 puntos de control en este caso. Primer punto, que será definido por Cx1, Cy1, y el segundo punto de control, Cx2 y Cy2. Después pasaremos a dibujar la curva con Cubic Curve 2D, que será una nueva curva, punto float, en donde tendremos los 4 puntos: X1 y Y1 para el punto inicial, Cx1 y Cy1 para el primer punto de control, Cx2 y Cy2 para el segundo punto de control, y por último Cx2 y X2 y Y2 para el punto final. Después pasaremos a usar el GD2 Set Color para definir el color de la curva. Nuevamente la volveremos a pintar de azul. Nuestra curva será color azul. Pues bueno, continuamos con con el GD2 Draw, que es para pues, dibujar la curva. A esto ponemos para dibujar. Lo siguiente sería pues dibujar de un color los puntos. Como en el ejemplo anterior, vamos a dibujar ambos puntos de color rojo. Tenemos para nuestros 4 puntos: punto inicial, primer punto de control, segundo punto de control y nuestro punto final. Y nuevamente volvemos a dibujar las líneas auxiliares para entender de qué forma los puntos de control van a jalar a la curva. En este caso nuevamente lo voy a volver a dibujar de gris, las líneas, que serán en este caso 3 líneas, una que conecta con el punto inicial al primer punto de control, la segunda conectaría con el primer punto de control al segundo punto de control, y la tercera conectaría con el segundo punto de control al punto final. Y por último nuestro método, que será nuestro JFrame para nuestro pizarrón. Lo mismo que en el mismo caso, tenemos el set size, que es para definir una cantidad el tamaño de nuestro pizarrón, que sea 300 por 300. El set default, que es para que cuando cerremos la ventana se cierre el programa. Y pues el set visible, que sea para que sea visible la ventana. Bueno, pasamos a correr el programa. Sería esta. Y así quedaría el programa. Así quedaría nuestra curva. De la siguiente forma, siendo una pequeña S. En este caso, como tenemos definidos nuestros puntos de control, nuestro punto inicial, punto final y nuestros puntos de control que jalan a nuestra curva. Ahora por último pasaremos a explicar las curvas de Bézier, pero ahora utilizando el Pad2D. Nuevamente creamos un nuevo programa, creamos la clase del Pad2D para empezar usando los mismos métodos que en los casos anteriores. El SuperPad Component solo borraría cualquier dibujo anterior para no afectar visualmente el programa, y el graphic 2D es para convertir los graphics en graphic 2D. Empezamos nuevamente definiendo 4 puntos: un punto inicial, como en los ejemplos anteriores, 2 nodos, nuestro primer punto de control, segundo punto de control y por último nuestro punto final. Y aquí usaremos el método Pad2D. Empezaremos con el PadMob2, que esto lo que hace es mover el lápiz al punto inicial. El PadQuad2 es para empezar a dibujar alguna curva. Más adelante lo explicaré porque haremos una figura. Usaremos dos: el PadQuad2 y el PadCurve2. Después continuamos con dibujar la curva de Bézier, lo mismo que en los ejemplos anteriores. El set color es para darle color a nuestra curva, de qué color va a ser la curva. En este caso yo la voy a dibujar color amarillo. El set stroke, este es
esta nueva función que vamos a usar es para darle un grosor diferente a la curva. Yo voy a usar 20 en este caso para el dibujo que voy a hacer. Será el grosor de la curva en 20 y el draw es para dibujar la curva. En este caso dejaré de lado los puntos clave y las líneas auxiliares para que no haya tanto dibujo en el pizarrón ni sea visible la figura que se va a hacer. Y por último, pues el pizarrón, el JFrame, el cual pues lo mismo de siempre. El frame set size es para el tamaño, en este caso yo usé uno de 500 por 350. El set default es para que cada que se cierre la ventana se cierre el programa. Y el set visible, que es para que el pizarrón sea visible. Empezaremos corriendo el programa por primera vez. En este caso tenemos esta pequeña, la mitad de una curva. Este es nuestro primer punto, que en este caso, para que lo vean, sería sería con el path quad2. Primero definimos desde este primer punto el punto inicial, que está en 50-200. Este es nuestro primer punto inicial, 50-200. En quad2, estos primeros dos comandos son para la curva, que tanto va a jalar la curva. En este caso yo hice que se jalara hacia arriba. Y estos segundos comandos son para el punto final, que sería este. Este es el punto inicial. Este sería el punto inicial, este de aquí. Las segundas líneas de coordenadas son para esta curva que está jalando hasta acá arriba. Y el punto final sería este. Ahora pasaremos a agregar esta segunda línea, este segundo path2. ¿Qué es lo que hará este segundo path2? Este tomará como punto inicial el punto final del anterior. En este caso, el punto final del anterior era estas dos líneas de coordenadas, el 150x a 170y. Este pasará a ser el punto inicial de esta segunda línea de código. Estos primeros dos comandos pasarán a ser el punto de control que va a jalar la curva, y estos segundos pasarán a ser el nuevo punto final. Corremos el programa y se vería de la siguiente forma. Aquí pasaría a verse de la siguiente forma. Ahora vemos cómo se creó esta nueva figura. Como les dije, creando esta nueva línea de código, el punto final del anterior pasará a ser el nuevo punto inicial. Este es el punto de control, que es el que jala la curva, y este es el nuevo punto final. Ahora por último, con ayuda del path curve2, con la ayuda de esta nueva línea de código, pasaremos a crear una última línea, la cual nuevamente lo que hace es que este punto final del anterior va a ser su nuevo punto inicial. Este ya toma tres comandos, los cuales sería el punto inicial. En este caso estamos creando dos. Este es el nuevo punto inicial. Este primero es un punto de control. Este segundo también. Son dos puntos de control que van a crear una nueva curva que ahorita les mostraré. Y este es el punto final, el cual vamos a cerrar con el primer punto inicial donde empezamos para cerrar la figura por completo, y quedaría de la siguiente forma. Así, quedaría de la siguiente forma. Aquí ya no se lo grabé porque quité las referencias de los puntos de control, pero bueno, nuevamente, que era el punto final del anterior, pasa a ser el nuevo punto inicial de esta nueva curva. Aquí hay dos puntos de control, uno aquí, por este punto, y otro aquí.
y cerramos el punto final con el que es el punto inicial donde empezamos nuestra figura.